Hay historias que el tiempo no termina de cerrar. Historias que regresan cada ciertos años con la fuerza de algo que nunca fue procesado del todo, que nunca recibió las preguntas completas que merecía. Que quedó archivado en la memoria colectiva de un país con la etiqueta de resuelto cuando en realidad lo que ocurrió fue algo diferente. Lo que ocurrió fue que el ciclo de noticias siguió avanzando y las preguntas que nadie había respondido con suficiente profundidad quedaron suspendidas en el aire, esperando el momento en que alguien tuviera la paciencia de formularlas de nuevo. La historia de Sergio Andrade y el mundo que lo rodeó es una de esas historias. No porque el caso no haya tenido resolución judicial. La tuvo. Los tribunales hablaron. Las condenas llegaron y el sistema legal entregó la parte de la historia que le correspondía entregar con la lentitud que lo caracteriza, pero con suficiente contundencia como para que nadie pudiera argumentar que la justicia no había operado. Lo que no hubo, lo que sigue sin haber con la profundidad que el caso merece, es una conversación honesta sobre el ecosistema que rodeó a Andrade durante los años en que operó. Sobre la industria que lo contuvo. Sobre los medios de comunicación que cubrieron ese mundo. Sobre las preguntas que en su momento no fueron formuladas con suficiente claridad y cuya ausencia es en sí misma una forma de información sobre cómo funcionaba el periodismo de espectáculos en el México de los años 90. Patti Chapoy fue durante décadas la figura más visible de ese periodismo. La directora de Ventaneando, el programa que durante años definió que existía y que no en el imaginario del espectáculo mexicano. Una mujer que construyó una carrera extraordinaria en un mundo que no estaba diseñado para darle el espacio que terminó ocupando. Una periodista cuya influencia en la industria del entretenimiento en México no tiene parangón en términos de duración, alcance y capacidad de definir la conversación pública sobre las figuras que cubría. Y una figura cuya relación con el caso de Sergio Andrade, con el mundo que ese caso habitó y con las preguntas que ese mundo generaba, es parte de una historia que México no ha terminado de contarse con la honestidad que requiere. Hoy no venimos a señalar a nadie. Venimos a hacer las preguntas que el tiempo ha vuelto posibles con una claridad que el calor del escándalo no permitía. Venimos a explorar el contexto de una historia que tuvo más capas de las que los titulares mostraron y a reflexionar sobre lo que esas capas nos dicen sobre el periodismo, el poder y la responsabilidad en una industria que México amó sin conocerla del todo. Quédate. Porque esta historia tiene preguntas que vale la pena formular aunque las respuestas definitivas no siempre estén disponibles. Para entender el contexto en el que esta historia ocurrió hay que entender cómo funcionaba la industria del espectáculo mexicano en los años 80 y 90 con una honestidad que los documentales autorizados raramente ofrecen. No la versión glamorosa de los premios y los contratos y los estadios llenos, sino la versión de los mecanismos reales que organizaban ese mundo desde adentro con una lógica que tenía muy poco que ver con el talento y mucho que ver con el poder. Era un ecosistema pequeño en el sentido de que todos sus actores relevantes se conocían y se frecuentaban con una naturalidad que hacía que las fronteras entre la música, la televisión, el periodismo y los negocios que los rodeaban fueran más teóricas que reales. Los productores necesitaban la televisión para dar visibilidad a sus artistas. La televisión necesitaba el contenido que los productores generaban. Los periodistas de espectáculos necesitaban el acceso que tanto la televisión como los productores podían dar o quitar. Era una red de dependencias mutuas que funcionaba con la fluidez de algo que nadie había diseñado conscientemente pero que se había construido con el tiempo hasta volverse el tejido cotidiano de una industria completa. En ese ecosistema, Sergio Andrade era una figura con un perfil muy específico. Productor musical con capacidad técnica real, con olfato para identificar voces jóvenes y construir alrededor de ellas un producto que el mercado quería escuchar. Ese perfil le daba acceso. El tipo de acceso que en una industria organizada alrededor de la promesa del talento y el descubrimiento de nuevas estrellas resulta extraordinariamente fácil de obtener y extraordinariamente difícil de cuestionar sin parecer que se está cuestionando algo que el sistema considera legítimo y necesario. El acceso que ese perfil generaba incluía familias. Familias que creían estar entregando a sus hijas a la tutela de un profesional que iba a ayudarlas a realizar el sueño que las había llevado a tocar esa puerta. Familias que confiaban en las credenciales de un productor que el ecosistema del espectáculo mexicano reconocía y cuya presencia en ese mundo era validada implícitamente por todo lo que lo rodeaba. Por los artistas que había producido, por los programas que lo mencionaban, por la industria completa que lo trataba como uno de sus actores legítimos. Esa confianza fue traicionada de maneras que los registros judiciales documentan con la precisión que los procesos legales requieren.
Pero la pregunta que esta historia explora no es la pregunta judicial sobre la culpabilidad de Andrade. Esa pregunta ya fue respondida por quien correspondía responderla. La pregunta que esta historia explora es diferente y más difícil. Es la pregunta sobre el ecosistema que lo contuvo. Sobre lo que ese ecosistema sabía, cuando lo sabía y qué hizo con ese conocimiento. Es la pregunta sobre cómo funciona una industria cuando la incomodidad de examinar lo que ocurre en su interior entra en conflicto con los intereses que hacen que ese interior funcione de la manera en que funciona. Y es la pregunta sobre el papel específico que el periodismo juega en ese conflicto cuando el periodismo que cubre esa industria está suficientemente integrado en ella como para que su independencia sea una cuestión de grados y no de separación absoluta. Gloria Trevi irrumpió en la cultura popular mexicana con una energía que el sistema del espectáculo no había visto antes en una figura femenina de ese perfil. Era irreverente de una manera que parecía genuina aunque fuera el producto de una construcción muy deliberada. Desafiaba convenciones con una naturalidad que conectaba con una generación que buscaba en la cultura popular algo diferente de lo que la televisión convencional generalmente le ofrecía. Su llegada al Círculo de Andrade fue el inicio de una relación que el público vio únicamente desde afuera, desde la imagen que el ecosistema del espectáculo proyectaba sobre ella. Y que tenía una dimensión interna completamente diferente de lo que esa imagen sugería. Una dimensión que los registros judiciales posteriores documentarían con una contundencia que hizo imposible seguir sosteniendo la narrativa que había organizado la percepción pública de esa relación durante años. Lo que resulta significativo para la historia que estamos explorando no es solo lo que ocurría dentro del círculo. Es la pregunta sobre lo que era visible desde afuera para quien tuviera la disposición de mirar con atención. Sobre si los patrones de comportamiento que el Círculo de Andrade proyectaba hacia el exterior de la industria generaban señales que un observador informado y atento podía percibir aunque no tuviera acceso al interior de ese mundo privado. Los periodistas que cubrían el espectáculo mexicano en esa época operaban en un ambiente donde los rumores eran una forma de moneda de cambio. Circulaban con una velocidad y una ubicuidad que hacía que la ignorancia genuina sobre lo que se decía en los pasillos de la industria fuera difícil de sostener para quien tuviera fuentes en ese mundo. Y los rumores sobre el entorno de Andrade existían. No con la claridad de una denuncia formal ni con la solidez de una investigación periodística, sino con la consistencia del tipo de información que en una industria pequeña donde todos se conocen circula de maneras informales pero persistentes. ¿Qué hizo el periodismo de espectáculos con esa información? ¿Cómo se procesó en las redacciones que cubrían ese mundo? ¿Qué conversaciones ocurrieron sobre si esas señales merecían ser investigadas con mayor profundidad? Esas son preguntas que los registros públicos no responden con suficiente detalle y que quizás nunca sean respondidas del todo. Pero que es necesario formular porque su ausencia en la conversación sobre este caso ha contribuido a una comprensión incompleta de lo que realmente ocurrió y de cómo fue posible que ocurriera durante tanto tiempo. Ventaneando en ese periodo era el programa con mayor acceso al mundo del espectáculo mexicano. Era la ventana más grande y más vista hacia un universo que el público seguía con la devoción que se reserva para las narrativas que ofrecen simultáneamente glamour y cotidianeidad. La sensación de estar cerca de un mundo extraordinario sin perder el contacto con la realidad ordinaria de quien lo observa desde afuera. Ese acceso tenía implicaciones editoriales que vale la pena examinar. No para señalar decisiones específicas con la certeza de quien sabe exactamente qué información estaba disponible y cuándo, sino para reflexionar sobre las condiciones en las que el periodismo de espectáculos operaba y sobre cómo esas condiciones podían influir en qué historias se contaban y cuáles permanecían en el espacio de lo que todos saben, pero nadie publica. El periodismo de espectáculos en México durante los años 90 operaba dentro de condiciones que limitaban su independencia de maneras que no siempre eran visibles desde afuera pero que quienes trabajaban en ese campo conocían con una precisión que no requería explicación. La concentración mediática hacía que la mayoría de las voces relevantes del entretenimiento dependieran de plataformas que tenían sus propios intereses en la industria que esas voces cubrían. Esa dependencia no funcionaba necesariamente a través de instrucciones explícitas. El control editorial en los grandes medios rara vez opera de esa manera porque las instrucciones explícitas dejan rastro y el rastro genera responsabilidades que los sistemas de poder prefieren evitar. Opera a través de algo más sutil y más eficiente. A través de la acumulación de señales implícitas que los periodistas que forman parte de ese sistema aprenden a leer con el tiempo, que construyen en ellos una comprensión perfectamente clara de qué temas abren puertas y cuáles las cierran,
¿Qué investigaciones son bienvenidas y cuáles generan el tipo de fricción institucional que tiene costos profesionales reales aunque nadie los formule en términos explícitos? En ese ambiente, ciertos actores de la industria tenían un estatus que los periodistas que cubrían esa fuente percibían aunque nadie lo hubiera declarado formalmente. Un estatus que hacía que ciertas preguntas sobre ciertos nombres fueran percibidas como el tipo de preguntas que era mejor no formular sin un respaldo institucional que raramente llegaba cuando se trataba de figuras con suficientes conexiones en los lugares correctos. ¿Andrade tenía ese estatus? La respuesta a esa pregunta requeriría testimonios de personas que trabajaron en las redacciones de espectáculos durante ese periodo y que raramente hablan con la franqueza que el tema merece porque el ecosistema que vivieron sigue siendo en muchos sentidos el ecosistema en el que operan. Pero la pregunta merece ser formulada porque su respuesta, si alguna vez llegara con suficiente claridad y suficiente detalle, diría algo importante sobre cómo funcionaba el periodismo en ese momento y sobre las condiciones que permitieron que una historia de esa magnitud permaneciera fuera del foco de atención durante tanto tiempo. Patti Chapoy no era una figura ordinaria dentro de ese ecosistema. Era su voz más reconocida y más influyente. Había construido una posición que le daba un margen de independencia que muy pocos periodistas del entretenimiento en México tenían. Ese margen era real aunque no fuera absoluto, y su existencia hacía que las decisiones editoriales de Ventaneando tuvieran un peso específico que las decisiones de un programa con menos poder no hubieran tenido. ¿Qué hizo Chapoy con ese margen en relación con el caso de Andrade? ¿Hasta dónde llegaba ese margen cuando se trataba de figuras con las conexiones que Andrade tenía dentro de la industria? ¿Qué conversaciones ocurrieron en los espacios de toma de decisiones de Ventaneando sobre si las señales que circulaban en la industria sobre ese entorno merecían una atención periodística más profunda? Esas preguntas no tienen respuesta pública disponible. Y su ausencia en el registro de lo que se ha dicho sobre este caso es en sí misma algo que vale la pena nombrar. Cuando el escándalo estalló en el año 2000 con la detención de Gloria Trevi y Sergio Andrade en Brasil, la reacción del ecosistema mediático mexicano tuvo una textura específica que merece ser examinada con atención. No la reacción declarada, no la indignación que el momento obligaba a expresar con suficiente intensidad para estar del lado correcto de una historia que ya no admitía posiciones ambiguas, sino la reacción estructural, la manera en que los grandes medios construyeron el relato de lo que había ocurrido y las decisiones narrativas que esa construcción implicó. El relato dominante colocó a Andrade como figura central y aislada. Un individuo con características específicas que explicaban su comportamiento como una anomalía personal. Como algo que existía fuera de los sistemas que lo habían rodeado y que por tanto no requería examinar esos sistemas con demasiada profundidad. Era la narrativa del monstruo individual que resulta simultáneamente más dramática y más cómoda que la narrativa del sistema que produce condiciones en las que ciertos comportamientos son posibles durante periodos prolongados, sin que las instituciones que deberían detectarlos y detenerlos funcionen de la manera en que se supone que deben funcionar. Esa narrativa del individuo aislado tiene una función muy específica en los escándalos mediáticos. Localiza toda la responsabilidad en el punto más obvio y más indefendible, lo que hace innecesario y aparentemente injusto distribuir el análisis hacia otros actores que estaban presentes en el ecosistema. Si Andrade era el monstruo, entonces todos los demás eran víctimas de no haber podido ver lo que el monstruo ocultaba. Y esa narrativa de la invisibilidad compartida, del escándalo que nadie vio venir, resulta muy difícil de cuestionar en el calor del momento cuando la atención está justificadamente concentrada en la enormidad de lo que hizo el actor central. ¿Fue esa la narrativa que Ventaneando construyó en su cobertura del caso? ¿Cómo situó el programa la historia de Andrade en relación con el ecosistema que lo había rodeado? ¿Qué preguntas formuló sobre las condiciones que habían permitido que esa historia ocurriera y durante cuánto tiempo? Esas son las preguntas que una revisión honesta de esa cobertura debería poder responder. Y que dicen algo sobre la relación que el periodismo de espectáculos mantuvo con su propia historia en el momento en que esa historia se volvió imposible de ignorar. La cobertura que un medio de comunicación hace de un escándalo que ocurrió en el mundo que ese medio cubre es siempre también una forma de posicionarse en relación con ese escándalo. De definir qué tipo de actor fue ese medio en la historia que el escándalo revela. La manera en que Ventaneando cubrió el caso de Andrade fue también, inevitablemente, una declaración sobre el papel que el programa había jugado en los años previos al estallido y sobre cómo ese papel debía ser entendido en el contexto de lo que ahora se sabía. Esa declaración merece ser leída con la atención que cualquier texto periodístico sobre un tema que afecta directamente al medio que lo produce merece recibir.
Hay algo que el periodismo de investigación ha documentado con consistencia sobre los casos de abuso sistemático en industrias cerradas, que raramente son completamente invisibles para quienes operan dentro de esas industrias. Que los patrones de comportamiento que los constituyen generan señales que los actores con acceso y experiencia en ese mundo pueden percibir aunque no tengan acceso directo a lo que ocurre en el espacio privado donde el abuso se produce. No estamos hablando de conocimiento definitivo. No estamos hablando de información que permita construir una denuncia con la solidez que el periodismo responsable requiere antes de publicar algo que puede destruir reputaciones y carreras. Estamos hablando de señales. Del tipo de información fragmentada e informal que circula en los ecosistemas cerrados y que un periodista con experiencia y fuentes en ese mundo puede percibir aunque no pueda verificarla con la contundencia necesaria para publicarla. ¿Qué hace el periodismo con ese tipo de señales? Esa es una de las preguntas más difíciles y más importantes de la ética periodística. La respuesta obvia es que investigar. Que esas señales son el punto de partida de investigaciones que buscan la verificación que permita contar la historia con la solidez que requiere. Que el rol del periodismo es precisamente transformar esas señales en información verificada que el público tiene derecho a conocer. Pero la respuesta obvia choca con las condiciones reales en las que el periodismo opera. Con las limitaciones de recursos. Con los riesgos legales de publicar información sobre figuras con capacidad de respuesta legal. Con las presiones institucionales que en ciertos tipos de medios desincentivan ciertas investigaciones de manera implícita pero efectiva. Con el cálculo, que puede ser legítimo en ciertos contextos pero que tiene costos reales en otros, de cuando la información disponible es suficiente para justificar los riesgos de publicar. En el caso de Andrade, el tiempo que transcurrió entre las señales que existían en la industria y el momento en que la historia llegó a los medios de manera irrefutable a través de la detención en Brasil es una medida de algo. No necesariamente de mala fe. No necesariamente de decisiones deliberadas de suprimir información. Sino de cómo funcionan los mecanismos del periodismo cuando operan dentro de sistemas de poder que tienen sus propias lógicas de protección y sus propias formas de hacer que ciertas historias sean más difíciles de contar que otras. Patti Chapoy representaba en ese contexto la voz con mayor capacidad de transformar señales en investigaciones y investigaciones en historias que el público escucha. Esa capacidad era real. El margen de independencia que había construido dentro del ecosistema mediático mexicano era uno de los más amplios disponibles en ese mundo. Lo que se hizo con ese margen en relación con las señales que existían sobre el entorno de Andrade es una pregunta que forma parte de la historia completa de ese caso aunque sus respuestas definitivas no estén disponibles en él. Registro público. Las víctimas de Sergio Andrade tienen nombres. Tienen edades que tenían cuando entraron al círculo que él construyó. Tienen historias que comenzaron con el mismo sueño, la música, la posibilidad de una carrera, la promesa de que el talento podía abrirles un camino. Y que tomaron direcciones que ninguna de ellas eligió y que ninguna tenía la experiencia ni los recursos para anticipar cuando ese sueño las llevó a cruzar una puerta que el sistema del espectáculo presentaba como una oportunidad legítima. Sus historias son el centro de este caso en el sentido más literal. Todo lo demás, el análisis institucional, las preguntas sobre el periodismo, la reflexión sobre los mecanismos de poder que organizaban la industria. Son marcos que permiten entender el contexto pero que no deben desplazar del centro lo que realmente importa. Lo que les ocurrió a ellas. El tiempo que ese proceso duró. Y la pregunta de qué hubiera cambiado en sus historias si los sistemas que debían protegerlas hubieran funcionado de manera diferente. Esa pregunta no tiene respuesta verificable. Es el tipo de contrafactual que la historia no permite responder con certeza porque los hechos ocurrieron de la manera en que ocurrieron y no existe laboratorio donde probar lo que hubiera pasado bajo condiciones diferentes. Pero su formulación tiene valor aunque no tenga respuesta definitiva. Tiene el valor de nombrar lo que estaba en juego. De recordar que detrás del análisis de sistemas e instituciones y mecanismos de poder hay personas reales cuyas vidas reales estaban siendo afectadas por cómo esos sistemas funcionaban. El espectáculo mexicano en los años 90 era un mundo que prometía mucho a quienes tenían el talento de entrar en él y que raramente explicaba el costo completo de esa entrada. No el costo en términos de esfuerzo y dedicación, que es el costo que la narrativa oficial del éxito siempre describe con detalle. Sino el costo en términos de las condiciones reales de ese mundo, de las relaciones de poder que organizaban sus espacios más privados. De las vulnerabilidades que creaba en las personas que lo habitaban sin tener la experiencia suficiente para navegar sus complejidades con la protección que esa navegación requería.
Los padres de las jóvenes que entraron al círculo de Andrade confiaron en un sistema de credenciales y reconocimientos que ese mundo construía alrededor de sus figuras. Confiaron en la visibilidad que la televisión y el periodismo de espectáculos daban a personas como Andrade. Una visibilidad que en ausencia de señales de alarma suficientemente claras funcionaba como validación implícita de su legitimidad como actor del ecosistema. Esa función de validación que la visibilidad mediática cumple es parte de la responsabilidad que viene con ella. No la responsabilidad de investigar cada persona que aparece en un programa o en un artículo, sino la responsabilidad más amplia de entender que la presencia en los medios de una figura del mundo del espectáculo contribuye a construir la percepción pública de esa figura de maneras que tienen consecuencias reales en la confianza que otras personas depositan en ella. Televisa en los años 90 era más que una empresa. Era la infraestructura cultural de México en el sentido más literal, el espacio donde se producía y se distribuía la mayor parte de lo que el país consumía como entretenimiento, como información sobre el mundo del espectáculo, como referencia sobre quiénes eran las figuras que merecían atención y qué tipo de atención merecían. Esa posición generaba responsabilidades que iban más allá de las responsabilidades ordinarias de una empresa de medios. Generaba la responsabilidad de entender que el poder de definir que existe en el espacio público lleva implícita la responsabilidad de usar ese poder con una conciencia de sus efectos que los actores con menos alcance no están obligados a tener en la misma medida. ¿Cómo ejerció Televisa esa responsabilidad en relación con el caso de Andrade? ¿Qué información tenían sus estructuras sobre lo que ocurría en el círculo que ese productor había construido? ¿Qué decisiones se tomaron en sus espacios de dirección editorial sobre cómo cubrir o no cubrir las señales que existían en la industria sobre ese entorno? Esas son preguntas que merecen respuesta y que los registros públicos disponibles no responden con suficiente detalle. No porque la respuesta no exista, sino porque existen espacios que no han sido examinados con la transparencia que el caso merece. En conversaciones que ocurrieron en oficinas que no tienen grabaciones disponibles. En decisiones que se tomaron de manera implícita y que por tanto no dejaron el tipo de rastro documental que una investigación periodística puede seguir con facilidad. Lo que sí existe es el registro de lo que se publicó y de lo que no se publicó. El registro de las historias que llegaron a la pantalla y de las que no llegaron. El registro de las preguntas que se formularon sobre el mundo del espectáculo mexicano durante esos años y de las que permanecieron sin ser formuladas. Ese registro es una forma de información sobre las decisiones editoriales que organizaban la cobertura de ese mundo, aunque no permita reconstruir con certeza los procesos que producían esas decisiones. Patti Chapoy operaba dentro de esa estructura y simultáneamente construía dentro de ella un espacio propio con características que la diferenciaban de los periodistas que simplemente reproducían la lógica del sistema sin ningún margen de independencia. Esa tensión entre la integración en el sistema y la independencia relativa dentro de él es parte de la complejidad de su figura y de su historia en relación con el caso de Andrade. Entender esa tensión no implica resolver la pregunta sobre qué sabía y qué hizo con ese conocimiento. Implica reconocer que la respuesta a esa pregunta, si alguna vez llega con la claridad que merece, existirá dentro de un contexto institucional que la hace más complicada de lo que cualquier relato simple de héroe o villano puede capturar. Hay algo que los grandes escándalos del espectáculo generan inevitablemente en el momento en que estallan. Una reescritura colectiva de la historia que los precedió. Una tendencia a releer los hechos anteriores a la luz de lo que ahora se sabe con una claridad que en su momento no existía. Y a proyectar sobre ese pasado una transparencia que la complejidad de cómo se vivió en tiempo real no tenía. Esa reescritura es comprensible como mecanismo psicológico. Es la forma en que la mente intenta integrar la sorpresa del escándalo con la continuidad de una historia que ahora parece haber tenido señales que nadie supo leer. Pero también puede ser distorsionante cuando proyecta sobre el pasado una claridad que no correspondía a las condiciones en que ese pasado se vivió. El caso de Andrade merece ser examinado evitando ambos extremos. Ni la narrativa de la sorpresa total que nadie podía haber anticipado, que resulta difícil de sostener dado lo que se sabe sobre cómo circulaba la información en la industria. Ni la narrativa de la obviedad retrospectiva que asume que todo era visible para quien quisiera ver, sin reconocer la complejidad real de las condiciones en que ese mundo operaba. En algún punto entre esos dos extremos existe la verdad de lo que fue posible saber, de lo que se supo y de lo que se hizo o no se hizo con ese conocimiento. Y es en ese punto donde las preguntas más importantes sobre el periodismo de espectáculos en México durante ese periodo tienen que ser situadas para ser respondidas con la honestidad que merecen. ¿Dónde estaba ventaneando en ese espacio intermedio?
¿Qué información tenía acceso de tener dado el nivel de penetración que el programa tenía en la industria? ¿Qué decisiones editoriales se tomaron sobre qué hacer con esa información? ¿Hasta qué punto esas decisiones fueron el producto de limitaciones reales de información verificable y hasta qué punto reflejaron otros tipos de consideraciones? No tenemos respuestas definitivas a esas preguntas. Lo que tenemos es la certeza de que son preguntas que merecen ser formuladas y de que su formulación honesta es parte del proceso de entender no solo este caso específico sino el periodismo de espectáculos en México como práctica con responsabilidades reales hacia el público que lo consume. La figura de Patti Chapoy en el espectáculo mexicano es genuinamente compleja y merece ser tratada con esa complejidad en lugar de con la simplificación que los relatos de escándalo tienden a imponer sobre las figuras que tocan. Chapoy construyó algo que ninguna otra periodista del entretenimiento en México había construido antes con esa solidez y esa duración. Un espacio de influencia real dentro de un sistema que no estaba diseñado para dárselo. Una voz que el mundo del espectáculo respetaba y ante la que respondía con una seriedad que el periodismo de entretenimiento raramente genera en los actores que cubre. Una trayectoria de décadas que incluye momentos de valentía periodística genuina, de decisiones que tuvieron un costo y que se tomaron de todas formas porque correspondían a lo que el periodismo honesto exigía en ese momento. Todo eso es parte de su historia. Todo eso es real y sería deshonesto ignorarlo al examinar su relación con el caso de Andrade. Pero la complejidad de una figura no es una razón para evitar las preguntas difíciles sobre aspectos específicos de su historia. Al contrario, es precisamente lo que hace que esas preguntas sean importantes. Porque las figuras complejas que operan en posiciones de poder dentro de sistemas complejos toman decisiones que tienen consecuencias reales. Y esas decisiones merecen examen aunque ese examen sea incómodo, aunque requiera reconocer tensiones dentro de trayectorias que de otra manera podrían ser presentadas como unívocamente positivas. El periodismo que Chapoy reivindicó durante décadas como su práctica central es precisamente el tipo de periodismo que obliga a formular preguntas incómodas sobre figuras con poder. Incluyendo figuras que uno admira o con las que se tiene una relación de respeto o cercanía. Es el periodismo que no hace excepciones basadas en la simpatía o en el cálculo de las consecuencias relacionales de hacer una pregunta difícil. Aplicar ese estándar a la propia trayectoria de Chapoy en relación con el caso de Andrade no es un acto de hostilidad hacia su figura. Es un acto de coherencia con los valores que ella misma reivindicó como los principios organizadores de su práctica periodística durante 4 décadas. Esa coherencia es la que esta historia intenta honrar. No con certezas que los hechos disponibles no permiten sostener, sino con preguntas que los mismos principios que Chapoy defendió en su carrera obligan a formular cuando se mira con honestidad el periodo de su historia que coincide con los años en que Andrade operó en el mundo que ella cubría. El escándalo de Andrade y Trevi dejó algo en el ecosistema del espectáculo mexicano que fue más difícil de procesar que la cobertura del caso en sí mismo. Dejó la pregunta de cómo había sido posible. ¿De qué condiciones habían permitido que algo de esa magnitud operara durante tanto tiempo en el centro de una industria que tenía medios de comunicación cubriéndola de manera permanente y con un nivel de penetración que en teoría debería haber generado visibilidad suficiente para que las señales que existían fueran detectadas y amplificadas antes de que llegara la intervención legal? Esa pregunta sobre las condiciones que hacen posibles ciertos silencios en el periodismo es una de las más importantes que cualquier reflexión honesta sobre este caso debe abordar. No porque tenga una respuesta simple o porque esa respuesta señale a actores específicos con la certeza que un proceso judicial requeriría, sino porque explorarla con honestidad dice algo sobre cómo funciona el periodismo cuando opera dentro de sistemas de poder concentrado y sobre qué tipo de mecanismos institucionales serían necesarios para que ese periodismo pueda cumplir su función de manera más independiente. En México la concentración mediática de los años 90 hacía que casi todo el periodismo de espectáculos existiera dentro de un ecosistema donde las relaciones de dependencia con las grandes televisoras y sellos discográficos eran estructurales y no circunstanciales. No había manera de cubrir ese mundo de manera sostenida sin tener acceso a las plataformas que ese mundo controlaba. Y ese acceso tenía condiciones que no siempre eran explícitas pero que todos los que operaban dentro del sistema conocían. Esas condiciones no determinaban de manera absoluta lo que era posible publicar. Pero sí creaban un campo gravitacional que hacía que ciertas historias requirieran un esfuerzo extraordinario para ser contadas mientras otras fluían con la naturalidad de lo que el sistema estaba diseñado para producir. Las historias sobre las figuras que el sistema quería proyectar requerían poco esfuerzo.
Las historias que cuestionaban figuras con conexiones en los lugares correctos requerían un esfuerzo que no todos los periodistas tenían los recursos o la protección institucional para sostener. ¿Dónde quedaba Andrade en ese campo gravitacional? Esa es una pregunta que requeriría testimonios de personas que vivieron esa industria desde adentro con suficiente posición para conocer sus dinámicas reales y con suficiente distancia actual para hablar con honestidad sobre ellas. Testimonios que raramente aparecen en el registro público con la franqueza que el tema merece porque el ecosistema que vivieron en muchos sentidos sigue siendo el ecosistema en el que operan. Hay algo que los grandes escándalos del entretenimiento enseñan sobre la memoria colectiva de los países que los viven. La tendencia a archivarlos en una categoría mental que los hace simultáneamente presentes como referencias culturales y ausentes como objetos de reflexión continua. Presentes en el sentido de que todos los conocen y pueden mencionarlos cuando el contexto lo requiere. Ausentes en el sentido de que las preguntas más profundas que generan raramente reciben la atención sostenida que merecerían si se las tomara en serio como lo que son, como revelaciones sobre el funcionamiento de sistemas que siguen estando activos aunque bajo formas que han evolucionado con el tiempo. El caso de Andrade vive en esa categoría en la memoria del espectáculo mexicano. Está ahí, es conocido, es parte del catálogo de historias que definen ese mundo. Pero las preguntas sobre el ecosistema que lo permitió, sobre el periodismo que lo cubrió antes y durante el escándalo, sobre los mecanismos institucionales que funcionaron o no funcionaron como deberían haberlo hecho. Esas preguntas no han recibido el examen sostenido que merecen. Parte de la razón es estructural. El periodismo de investigación sostenida sobre el periodismo de espectáculos requiere recursos y distancia institucional que raramente están disponibles dentro del mismo ecosistema que se examina. Los medios que tendrían el acceso y el contexto necesarios para hacer ese examen son los mismos medios que tendrían más que perder si el examen fuera suficientemente honesto. Parte de la razón es cultural. México tiene una relación complicada con la revisión crítica de sus figuras mediáticas más establecidas. La tendencia a proteger los legados que el tiempo ha convertido en instituciones, a tratar el cuestionamiento de esos legados como un ataque en lugar de como un ejercicio legítimo de reflexión pública, hace que ciertos exámenes sean más costosos socialmente de lo que deberían ser en una cultura de periodismo maduro. Y parte de la razón es simplemente el paso del tiempo, que hace que lo urgente de ayer se convierta en lo histórico de hoy, con toda la distancia afectiva que esa conversión implica. Lo que ocurrió en los años 90 pertenece a un México que en muchos sentidos ya no existe. Las plataformas cambiaron, los actores cambiaron. Las condiciones del periodismo cambiaron de maneras que hacen que el ecosistema de entonces parezca distante aunque sus consecuencias sigan siendo presentes en las vidas de quienes las vivieron. Esa distancia temporal no es una razón para dejar de formular las preguntas que ese periodo genera. Es simplemente el contexto dentro del cual esas preguntas tienen que ser formuladas con la honestidad que merecen y con el reconocimiento de que sus respuestas, cuando llegan, siempre llegan desde dentro de condiciones que las hacen más complicadas de lo que la claridad retrospectiva sugeriría. ¿Qué le debemos a las historias que no terminaron de ser contadas? Esa es quizás la pregunta más abstracta pero también la más importante que esta exploración genera. No en términos legales ni en términos de responsabilidades individuales que los registros disponibles no permiten establecer con certeza. En términos de lo que el periodismo como práctica y como institución debe a las personas cuyos intereses debería proteger. El periodismo de espectáculos en México raramente se piensa a sí mismo en esos términos. Se piensa como un servicio al entretenimiento, como una forma de dar al público la información que quiere tener sobre las figuras que admira. Como una práctica que tiene sus propias convenciones y sus propias lógicas que son diferentes de las del periodismo político o de investigación. Y en cierta medida eso es correcto. El periodismo de entretenimiento tiene características propias que no lo hacen directamente equivalente a otras formas de periodismo. Pero esas diferencias no cancelan la responsabilidad básica que cualquier periodismo tiene. La responsabilidad de buscar la verdad sobre el mundo que cubre con la honestidad que esa búsqueda requiere. La responsabilidad de formular las preguntas que el público tiene derecho a que sean formuladas aunque esas preguntas sean incómodas para las figuras con poder en ese mundo. La responsabilidad de no usar el acceso que el periodismo genera como moneda de cambio para comprar la comodidad de no hacer preguntas difíciles. En el caso de Andrade esas responsabilidades tenían consecuencias concretas. No eran responsabilidades abstractas sobre el valor periodístico de la investigación independiente. Eran responsabilidades sobre lo que ocurría en el tiempo en que esas responsabilidades no se ejercían con suficiente vigor.
Y lo que ocurría en ese tiempo tiene nombres y edades y historias que el análisis institucional del periodismo no puede permitirse olvidar mientras reflexiona sobre sus propias prácticas. Patti Chapoy habló en varias ocasiones sobre el escándalo de Andrade después de que estalló. Sus declaraciones públicas sobre el caso forman parte del registro disponible sobre cómo los grandes medios procesaron esa historia en el momento en que ya no podía ser ignorada. Lo que esas declaraciones dicen y lo que no dicen, las preguntas que abordan y las que evitan, el tono que adoptan y el marco narrativo que construyen. Todo eso es información sobre la relación que ese periodismo mantuvo con su propia historia en un momento en que esa historia lo interpelaba directamente. Leer esas declaraciones con la atención que merecen no es un ejercicio de búsqueda de contradicciones ni de construcción de casos contra figuras específicas. Es un ejercicio de comprensión de cómo el periodismo habla de sí mismo cuando habla de las historias en las que estuvo presente de maneras que no siempre fueron las que su función requería. El tiempo que ha pasado desde el escándalo de Andrade ha producido algo que raramente se produce en las historias de ese tipo en México. Ha producido distancia suficiente para que algunas de las personas que vivieron ese periodo desde adentro puedan hablar sobre él con una franqueza que el calor del momento no permitía. No con la franqueza completa que haría posible responder todas las preguntas que el caso genera, pero sí con suficiente apertura como para que el registro de lo que se sabe sobre ese periodo sea más rico hoy de lo que era hace una década. Lo que ese registro más rico revela sobre el ecosistema del espectáculo mexicano en los años 90 es un retrato de una industria que tenía mecanismos muy efectivos para proteger sus propios intereses y que raramente diferenciaba entre los intereses que merecían protección y los que no la merecían. Un ecosistema donde la lealtad a las figuras establecidas era una condición de supervivencia profesional que funcionaba de manera independiente de si esas figuras merecían esa lealtad en todos los aspectos de su comportamiento. En ese ecosistema, el periodismo de espectáculos era a la vez un actor central y un producto de las condiciones que ese ecosistema generaba. Era central porque tenía el poder de dar o quitar visibilidad con consecuencias reales. Era un producto porque su independencia estaba limitada por las relaciones de dependencia que su posición dentro de ese ecosistema creaba de manera estructural. Patti Chapoy navegó ese territorio con una habilidad que le permitió construir algo genuinamente extraordinario dentro de condiciones que lo hacían difícil. Pero navegar un territorio con habilidad no equivale a estar por encima de las condiciones que ese territorio impone. Significa operarlas de manera más efectiva que otros. Lo que es un logro real aunque no cancele la pregunta de cómo esas condiciones influyeron en las decisiones que se tomaron sobre qué historias contar y cuáles dejar sin contar. La pregunta sobre el caso de Andrade en ese contexto no es una pregunta sobre la ética personal de una periodista específica en términos abstractos. Es una pregunta sobre cómo las condiciones institucionales del periodismo mexicano en ese periodo interactuaron con las decisiones editoriales de su voz más influyente para producir un silencio sobre algo que ocurría en el centro del mundo que esa voz cubría. Esa pregunta tiene importancia más allá del caso específico. Tiene importancia para entender cómo funciona el periodismo cuando opera dentro de sistemas de poder concentrado. Para identificar los mecanismos que hacen que ciertas historias sean más difíciles de contar que otras. Y para pensar en qué condiciones institucionales serían necesarias para que el periodismo pueda cumplir su función de manera más independiente de los intereses del ecosistema que cubre. Al final de esta historia hay algo que ningún análisis del poder mediático ni ninguna reflexión sobre la ética del periodismo puede capturar del todo. Hay algo que existe más allá de los sistemas y los mecanismos y las estructuras institucionales. Hay el hecho simple y devastador de que hubo personas reales cuyas vidas reales estuvieron en el centro de todo lo que hemos explorado y cuyas historias merecen ser el punto de regreso con el que esta narrativa cierra. No como evidencia en ningún caso. No como ilustración de ningún argumento sobre el periodismo o el poder. Sino como recordatorio de que las preguntas sobre los sistemas y las instituciones son importantes precisamente porque tienen consecuencias en vidas concretas y no en abstracto. Que el análisis de por qué ciertos silencios ocurren importa porque esos silencios tienen costos que se pagan en las historias de personas que no tenían el poder de protegerse mientras esos silencios se mantenían. La historia del periodismo de espectáculos en México tiene muchas capas. Tiene los logros genuinos de personas que construyeron algo significativo dentro de condiciones difíciles. Tiene los momentos de valentía real y de periodismo honesto que el registro histórico documenta con suficiente claridad. Y tiene también los silencios. Los espacios donde las preguntas que debían ser formuladas no fueron formuladas.
Los territorios donde el acceso que el periodismo tenía no fue usado para producir la información que el público tenía derecho a recibir. Patti Chapoy forma parte de esa historia en todas sus dimensiones. Como una de sus figuras más extraordinarias en términos de lo que construyó y de la influencia que generó. Y como una de las voces que operaba en el centro del ecosistema durante el periodo en que el caso de Andrade se desarrolló sin el escrutinio que hubiera merecido. Esas dos dimensiones de su figura coexisten en la misma historia y no se cancelan mutuamente. Se complementan de una manera que hace su historia más interesante y más importante que cualquier versión simplificada podría ser. México necesita esa complejidad en la manera en que cuenta sus propias historias mediáticas. Necesita la capacidad de reconocer los logros genuinos y los silencios reales dentro de las mismas trayectorias, sin que el reconocimiento de los primeros haga imposible examinar los segundos. Necesita un periodismo que pueda mirarse a sí mismo con la misma honestidad con que dice mirar el mundo que cubre. Esa honestidad es lo que las personas que estuvieron en el centro del caso de Andrade merecen de la historia que las rodeó. No acusaciones sin fundamento. No certezas que los hechos disponibles no permiten sostener. Sino preguntas formuladas con rigor y con respeto por la complejidad real de lo que ocurrió. Preguntas que reconocen lo que se sabe y lo que no se sabe. Que nombran los silencios sin inventar lo que los llenó. Que hacen posible una conversación honesta sobre el periodismo y el poder que México lleva demasiado tiempo postergando. Si esta historia te generó preguntas. Si te hizo pensar en la responsabilidad que viene con el poder de la voz pública y en lo que ocurre cuando esa responsabilidad entra en tensión con las condiciones del sistema que sostiene esa voz, cuéntanos. Esa conversación también la construimos juntos.